Muy bien, muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Lawyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles la segunda sesión del segundo módulo del Diplomado de Contrataciones con el Estado con el tema Ejecución Contractual 1, Perfeccionamiento, Contenido, Garantías y Modificaciones al Contrato, que será desarrollado por el distinguido doctor Guillermo Roca, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en contrataciones públicas y arbitraje con estudios de posgrado en la maestría de Derecho Civil y Comercial por la Universidad Mayor de San Marcos y en la maestría de Derecho de la Empresa por la misma casa de estudios, con especializaciones en contrataciones con el Estado, arbitraje, derecho administrativo y gestión pública, asesor con más de 10 años de experiencia en el sector público y privado. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes sociales a través de la transmisión en vivo, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales serán atendidas por el doctor en el momento que mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes. Quiero agradecer por la confianza y la oportunidad para poder expresarles y exponerle uno de los tantos temas interesantes, ¿no? También importantes de la construcción pública, como es la ejecución contractual, y que en esta oportunidad vamos a revisar temas como el perfeccionamiento del contrato, los requisitos y su contenido, las garantías, modificaciones al contrato, entre otros. Voy a ver si puedo compartir una diapositiva. ¿Sí se logra ver la diapositiva? Sí, doctor. Ya. A ver, como estaba diciéndoles, vamos a tocar el tema de la ejecución contractual. Vamos a tocar temas como el perfeccionamiento del contrato, contenido, garantías y modificaciones al contrato. Pero antes de dar inicio, considero también importante mencionar que el día 24 de junio del presente año, el Poder Ejecutivo promulgó la ley número 32069, que será la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, a través de la cual se establece el nuevo marco normativo legal que regirá la contratación pública de bienes, servicios y obras. Por su parte, el reglamento de esta nueva ley deberá ser publicado en un plazo de 180 días. Esto contado a partir del día siguiente de la publicación de la ley en mención. Así que la vigencia de esta nueva ley va a operar a los 90 días calendarios de publicado el mencionado reglamento. Esto quiere decir que lo más seguro es que a partir del próximo año entre en vigencia esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Dicho esto, es preciso también señalar que la presente exposición abordará los alcances de la ley número 30225, Ley de Contrataciones del Estado, ley que se encuentra vigente en estos momentos. Bien, ¿qué se entiende por ejecución contractual? Vemos que es una fase de la contratación pública en que las partes se comprometen a cumplir las prestaciones a su cargo. Por un lado tenemos al contratista, que se compromete a una ejecución de una obra, a suministrar un bien o a prestar un servicio. Y por su parte, la entidad se compromete a cumplir con efectuar el pago. El contratista, como estamos diciendo, se compromete a ejecutar prestaciones ya pactadas en favor de la entidad. Y la entidad se compromete a pagar al contratista la contraprestación acordada. Este cumplimiento recíproco y oportuno es lo que se llama la situación esperada, ¿no? En el ámbito de la contratación pública, en la que ambas partes cumplen sus compromisos ya pactados. Definición del contrato y sus momentos. Cuando hablemos del contrato, también debemos tener en cuenta algunas diferencias en su definición. Esto de acuerdo a su momento.
porque en el transcurso del tiempo el contrato también va cambiando, ¿no? Varía. El contrato, en teoría, se define como el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Así también tenemos el contrato original, que se entiende al contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buena pro, dadas las condiciones establecidas en las bases y la oferta ganadora que se dio en un procedimiento de selección. Ese contrato primigenio es la primera relación que habrá entre la entidad y el contratista. Luego de ello, transcurrido el tiempo, este contrato original va a sufrir modificaciones. Puede haber quizás reajuste de precios, alguna prestación adicional o alguna reducción de prestaciones. También pueden existir ampliaciones de plazo, así como otras modificaciones que vamos a ver más adelante. Y este contrato original, con estas modificaciones, se le va a llamar el contrato vigente o actualizado. Ahora vamos a hablar el tema de la obligación de contratar. El reglamento señala que una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la entidad como él o los postores están obligados a contratar. Hay que tener en cuenta que en caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día que ha sido notificado este otorgamiento. En el presente, en la presente dispositiva vamos a ver una situación cuando se hayan presentado dos o más ofertas. Para el caso de licitaciones públicas o concursos públicos, el consentimiento de la buena pro se produce a los 8 días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena pro. Esto sin que los postores hayan ejercido algún derecho de interponer un recurso de apelación. Y en el caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el consentimiento de la buena pro se produce a los 5 días hábiles siguientes a la notificación de su otorgamiento. Entonces podemos observar que el consentimiento de la buena pro, con el consentimiento de la buena pro, ya van a ser la obligación de contratar. Ahora, cabe preguntarse también eh, si la entidad y los postores pueden negarse a contratar. Vamos a revisar algunas excepciones a la obligación de contratar. Como ya se explicó, una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, nace la obligación de contratar. Sin embargo, hay algunas excepciones en las que tanto la entidad y el postor pueden negarse o estar imposibilitados para contratar. Aquí vamos a ver que en principio la entidad no puede negarse a suscribir el contrato, salvo por razones de recorte presupuestal referidas al objeto de la materia de contratación, o también puede ser por norma expresa o porque desapareció la necesidad. Esto debidamente acreditado. Asimismo, el reglamento expresa que la negativa a hacerlo basada en otros motivos genera responsabilidad funcional en el titular y también en el servidor al que le hubieran delegado las facultades para perfeccionar el contrato. Esta situación implica la imposibilidad también de convocar el mismo objeto contractual durante el ejercicio presupuestal, salvo que la causa sea la falta de presupuesto. Ahora, ¿el postor adjudicado puede negarse a suscribir el contrato? El reglamento señala que los postores ganadores de la buena pro o el postor ganador de la buena pro que se niegue a suscribir el contrato son pasibles de una sanción, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica que sea sobrevenida al otorgamiento de la buena pro y que no sea atribuible, ¿no? Al postor. Esta sanción debe ser declarada por el Tribunal de los. Vemos entonces que si un postor ganador de la buena pro puede justificar su negativa a suscribir el contrato, eh, puede evitar esta sanción, ¿no? Pero ¿cuáles serían las justificaciones para evitar esta sanción? Debido a una imposibilidad física o jurídica. Ya el Tribunal del OCE ha reconocido en reiteradas resoluciones que la imposibilidad física del postor
está referida a un obstáculo temporal o permanente que lo inhabilite o imposibilite de manera irremediable e involuntaria a cumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, mientras que la imposibilidad jurídica consiste en afectación temporal o permanente de la capacidad jurídica de la persona natural o jurídica para ejercer sus derechos o cumplir sus obligaciones. Esto puede, de hacerlo, produciría una contravención en el marco jurídico, porque no tiene la capacidad jurídica. Y eso va a traer como consecuencia la invalidez o ineficacia de los actos que pueda realizar. Ahora, casos de imposibilidad física, se dio muchos casos, se dio, por ejemplo, durante la pandemia por COVID-19, cuando algunos postores adjudicatarios presentaban un diagnóstico de contagio por COVID-19 y el Tribunal del OCE consideró que dicha circunstancia de salud les imposibilitaba el transitar para poder realizar los trámites de la obtención de los documentos que son requeridos para suscribir el contrato. Así también consideró que se limitaba la posibilidad de otorgar algún poder a terceros para la tramitación de dichos documentos. Y un ejemplo de imposibilidad jurídica que también se ve en muchos casos del Tribunal del OCE es cuando los postores que han sido adjudicados tienen una sanción administrativa vigente que les imposibilita contratar con el Estado. En muchos casos, esa sanción entra en vigencia justo cuando ustedes están perfeccionando el contrato, ¿no? Y lamentablemente se encuentran imposibilitados y eso sería también un justificante para evitar una sanción y para sustentar por qué no suscribió el contrato. Antes de ver el tema del perfeccionamiento del contrato, es importante también ubicarnos en qué momento se desarrolla este perfeccionamiento, ¿no? La contratación pública tiene tres grandes momentos, ¿no?, que permiten una selección de la selección de un proveedor. Porque tenemos estos momentos que son, por ejemplo, las actuaciones preparatorias, el procedimiento de selección y la ejecución contractual. Y la etapa de perfeccionamiento del contrato, podemos observar que se ubica entre la fase de procedimiento de selección y la fase de ejecución contractual. Por ello, la importancia del perfeccionamiento, ya que implica el nacimiento y la existencia del contrato, a partir del cual se van a generar derechos y obligaciones para ambas partes. Vamos a entrar de lleno a lo que es el perfeccionamiento del contrato. El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. El reglamento también permite que el contrato se perfeccione con la recepción y o aceptación de la orden de compra o de servicio. Así tenemos que en los contratos derivados de procedimientos de subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada para bienes y servicios en general, el contrato se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra o la recepción de la orden de servicio. Esto conforme a lo previsto en los documentos del procedimiento de selección y siempre que el monto del valor estimado no supere los 200.000 soles. En el caso de procedimiento de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de la orden de compra o de servicio cuando el monto del valor estimado no supere también los 200.000 soles. Tratándose de comparación de precios, el contrato siempre se perfecciona mediante la recepción de la orden de compra o de servicio. Y en el caso de catálogos electrónicos, el contrato se perfecciona con la aceptación de la orden de compra y o servicios emitidas en el aplicativo de catálogos electrónicos de acuerdo marco y o otros documentos que Perú Compras determine. Requisitos para perfeccionar el contrato. Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debe cumplir con algunas condiciones y presentar a la entidad una serie de documentos, entre los que se encuentran algunos cuyos requerimientos son de carácter obligatorio. Pero primero vamos a ver qué condiciones debe cumplir el postor ganador. Entre ellas, estas condiciones tenemos el Registro Nacional de Proveedores, que debe estar vigente. Los postores que participen en un procedimiento de selección deben contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores según el objeto del procedimiento.
no debe estar impedido ni inhabilitado para ser participante, postor y contratista en este caso, para que pueda suscribir el contrato. En los casos de ejecución de obra, debe tener una capacidad máxima de contratación suficiente para firmar los contratos con el Estado. Y en los casos de consultoría de obras, tener la especialidad y categoría respectiva. Ahora bien, los documentos a presentar son los siguientes. Tenemos las garantías, salvo caso de excepción, que ya vamos a ver más adelante. Y también está el contrato de consorcio. Esto se da cuando se presenta un postor ganador de la Buena Pro, que está conformado por dos o más personas naturales o jurídicas y conforman un consorcio. El código de cuenta interbancaria, o en el caso de proveedores no domiciliados, el número de cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. También tenemos el documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato. Puede ser mediante una copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas o una copia de DNI en caso de persona natural. Los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional en el caso de obras y también en el caso de consultoría de obras, que viene a ser las capacidades con las que debe contar el postor para ejecutar el contrato. También tenemos requisitos adicionales para la suscripción del contrato, en este caso del contrato de obra. Entre los requisitos adicionales tenemos la presentación de una constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP, que es el documento que certifica el monto por el cual un proveedor aún puede seguir contratando para la ejecución de nuevas obras públicas, salvo en los casos derivados de procedimientos de contrataciones directas, por la causal de carácter de secreto o secreto militar o por razones de orden interno. También se requiere la entrega del programa de ejecución de obra, en sus siglas CPM, el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado. También se requiere la entrega del calendario de adquisición de materiales o insumos que son necesarios para la ejecución de la obra, que incluye el equipamiento inmobiliario eh, cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance de obra. Y acá cabe indicar que este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo, ¿no? Y esto en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. Después está la entrega del calendario de utilización de equipo en caso la naturaleza de contratación lo requiera. Tenemos también la entrega de los análisis de costos unitarios de las partidas y detalles de gastos generales que dan origen a la oferta. Esto en caso de obras sujetas al sistema de precios unitarios. También tenemos la entrega de desagregados por partidas que dio origen a su propuesta en el caso de obras sujetas al sistema de suma alzada. Veamos el plazo y procedimiento para perfeccionar el contrato. Dentro del plazo de 8 días hábiles siguientes al registro donde se hace del consentimiento de la buena pro o de que éste haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los 2 días hábiles, la entidad suscribe el contrato o notifica la orden de compra o de servicio según corresponde. Este es un procedimiento regular, ¿no? Sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de observaciones. Pero vamos a ver que también que se pueden presentar algunos inconvenientes y para eso se tiene este tipo de procedimiento. En este escenario se repite el mismo procedimiento anterior, ¿no? Que es dentro del plazo de 8 días hábiles siguientes al registro en se hace el consentimiento de la buena pro. El postor ganador presenta los requisitos para profesional el contrato en un plazo que no debe exceder los 2 días hábiles siguientes de presentar los documentos. La entidad debería suscribir el contrato, pero en este caso, como ha habido observaciones, le otorga un plazo adicional al postor ganador para subsanar estos requisitos, ¿no? Este plazo no debe excederse de 4 días hábiles. Luego de ello, una vez levantadas las observaciones, a los 2 días hábiles como máximo, debería ya suscribirse el contrato.
Como digo, este es un procedimiento en el que quizás ha habido algún tipo de inconvenientes o observaciones a los documentos para profesionar el contrato. Ahora vamos a ver los casos que se presentan cuando no se profesiona el contrato. Vamos a ver situaciones en las que no se logra suscribir el contrato y una situación se presenta ante un incumplimiento de la entidad. Veamos qué es lo que sucede ahí en ese momento, ¿no? Cuando la entidad no cumpla con suscribir el contrato dentro de los plazos establecidos, el postor ganador de la buena pro puede requerir a la entidad que cumpla con profesional el contrato, dándole un plazo de 5 días hábiles, contados desde el día siguiente de recibido el documento mediante el cual se le requiere. Vencido el plazo otorgado, sin que la entidad haya suscrito el contrato, el postor ganador tiene la facultad de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro, con lo cual deja de estar obligado a la suscripción del contrato o la recepción de la orden de compra o de servicio. En este supuesto, la entidad no puede convocar el mismo objeto contractual en el mismo ejercicio fiscal. Ahora vamos a ver el escenario que no se perfecciona el contrato por un incumplimiento del postor ganador. ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando no se perfecciona el contrato por causa imputable al postor, este va a perder automáticamente la buena pro y una vez transcurrido el plazo de consentimiento de la pérdida de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones, en un plazo máximo de 2 días hábiles, requiere al postor que ocupó el siguiente lugar en el orden de prelación para que presente los documentos para perfeccionar el contrato dentro del plazo de 8 días hábiles siguientes. ¿Y qué sucede si el postor que ocupó el segundo lugar no perfecciona el contrato? El procedimiento a seguir va a depender del objeto del procedimiento de selección. Por ejemplo, cuando el objeto del procedimiento de selección corresponda a bienes y servicios en general, y siempre que exista más postores que calificar, el órgano encargado de las contrataciones devuelve el expediente de contratación al órgano a cargo del procedimiento de selección en un plazo máximo de 2 días hábiles. Esto a fin de que por única vez se verifique los requisitos de calificación según el orden de prelación obtenido en la evaluación, esto para identificar hasta 2 ofertas presentadas que cumplan con los requisitos de calificación. Cuando el objeto del procedimiento de selección corresponda a consultoría general o consultorías de obras, el órgano encargado de las contrataciones considera a los 4 primeros postores a fin de requerir en orden de prelación la presentación de los documentos y perfeccionar el contrato dentro del plazo de 8 días hábiles siguientes. Cuando el objeto de contratación corresponde a la ejecución de obra, el órgano encargado de las contrataciones considera a los 4 postores que cumplan con los requisitos de calificación siguiendo el orden de prelación, a fin de requerir la presentación de los documentos y perfeccionar el contrato dentro del plazo de 8 días hábiles siguientes. Por último, cuando el procedimiento de selección corresponda a una subasta inversa electrónica y siempre que existan más postores, el órgano encargado de las contrataciones devuelve el expediente de contratación y en un plazo máximo de 2 días hábiles revisa las demás ofertas respetando el orden de prelación para identificar hasta 2 ofertas presentadas cuya documentación reúna las condiciones requeridas en las bases. Ahora, en cualquiera de los casos que se ha expuesto, cuando no se perfecciona el contrato luego de haberse realizado las acciones indicadas, el órgano encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de selección. Contenido del contrato. Cuando hablamos del contenido del contrato, debemos tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, está conformado por el documento que lo contiene. Los documentos de procedimiento de selección, como reglas definitivas, la oferta ganadora del postor y los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. Entonces, toda esa documentación va a formar parte del contrato y no necesariamente tiene que estar incluidas en el mismo contrato. A veces hay la duda de si toda esa documentación tiene que estar dentro del contrato que se suscribe. Y no es así, ya que en las bases existe una proforma de contrato y por ley toda la documentación ahí descrita es parte integrante del contrato. Luego tenemos las cláusulas obligatorias, que de todas maneras tienen que estar contenidas en el contrato. De lo contrario, estaríamos frente a una nulidad del contrato. Entre ellas tenemos
la cláusula de garantías, la cláusula anticorrupción, la cláusula de solución de controversias, la cláusula de resolución por incumplimiento y la cláusula de identificación y asignación de riesgos. Esta cláusula permitirá identificar los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que los asume durante la ejecución contractual. Respecto a las garantías, se dicen que son mecanismos de respaldo destinados a proteger, resarcir o asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista como consecuencia de la suscripción del contrato con el Estado. De esta manera, las garantías tienen como finalidad asegurar el cumplimiento del contrato que ya ha sido formalizado y las responsabilidades de contratistas derivadas del mismo. De otro lado, tienen una relación directa con las penalidades, ¿no?, que han sido establecidas también en la norma. Esto para los casos en que los contratistas incumplen sus obligaciones contractuales o las cumplen en forma parcial, tardía o de manera defectuosa. En ese sentido, podemos identificar como finalidad de las garantías que es desincentivar, ¿no?, y limitar los incumplimientos del contratista, compensar por los daños ya causados y, excepcionalmente, asegurar el cobro de saldos y penalidades. Funciones y características de las garantías. El uso de las garantías en las contrataciones del Estado tiene en esencia una doble función. Por un lado es compulsiva, lo que se pretende es compeler u obligar al contratista a que cumpla sus obligaciones contractuales, pues de lo contrario se haría merecedor de las penalidades establecidas y en la ejecución de las garantías que presentó para garantizar su obligación. La otra función es resarcitoria. A través de su ejecución y aplicación, se busca indemnizar a la entidad por los eventuales daños y perjuicios que haya sufrido debido al incumplimiento del contratista. En cuanto a sus características, las garantías efectuadas a favor de las entidades dentro de un procedimiento de selección deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al solo requerimiento de la entidad. Esto sin beneficio de exclusión. Vamos a ver de manera detallada cada una de estas características. Incondicional. La incondicionalidad de la garantía está relacionada con el hecho de que los efectos de la misma no están sometidas a alguna condición exigida al acreedor. La ejecución de la garantía que respalda la obligación hasta determinado monto, no se encuentra sujeta a condición alguna. Asimismo, la garantía es de naturaleza personal y es accesoria al contrato. Se dice también que es solidaria, porque el carácter solidario de la garantía consiste en que tanto el deudor como el fiador responderán de manera conjunta por el incumplimiento de la obligación. Se refiere a la responsabilidad compartida, ¿no?, respecto al pago de la deuda, se puede decir. Tanto el deudor, que en este caso es el proveedor que contrata con el Estado, como el fiador, que es la empresa que emite la garantía, son indistintamente responsables del pago de la deuda. Se dice que también es irrevocable, porque consiste en que una vez que el fiador emite la garantía, con una carta fianza, esta no puede dejarla sin efecto de manera unilateral. Es decir, la garantía persiste a pesar que la entidad bancaria quiera retirar el compromiso de respaldar la obligación del deudor. Es de realización automática y acá cuando decimos que la garantía es de realización automática nos referimos a que una vez verificado el incumplimiento de la obligación del deudor, el acreedor puede dirigirse a la entidad bancaria y hacer el cobro del monto señalado y la carta fianza se cobra en el acto. No se necesita recurrir al Poder Judicial. Existe la obligación que tienen las empresas emisoras de las garantías de no oponerse a la ejecución, debiendo honrarlas dentro del plazo de 3 días de haber sido requeridas por la entidad. Algo a tener en consideración también son los tipos de garantías, ¿no? El artículo 148 del reglamento indica que los documentos del procedimiento de elección establecen el tipo de garantías que debe otorgar el impostor y o el contratista. En este caso, pudiendo ser la carta fianza y o la póliza de caución. Clases de garantías a favor de la entidad.
El reglamento establece tres clases de garantías que el contratista se encuentra obligado a otorgar. La primera de ellas es la garantía de fiel cumplimiento, que está regulado en el artículo 149 del reglamento. La segunda es la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, que está regulado en el artículo 150 del reglamento. Y la tercera es la garantía por adelantos, regulado en el artículo 153 del reglamento. Garantía de fiel cumplimiento. Se dice que es un requisito indispensable para profesionar el contrato. Esto durante el procedimiento de profesionamiento de contrato, la garantía de fiel cumplimiento es exigida previamente a la suscripción. En general, se trata de una garantía que debe ser emitida por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original y tiene vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación, en el caso de bienes y servicios, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución de obras y consultorías de obras. Entonces podemos ver que la garantía acompaña todo el tiempo de vigencia de la ejecución contractual. Sobre esta garantía, se ha dicho que tienen por finalidad desincentivar el cumplimiento justificado del contratista, así como asegurar a la entidad una reparación económica en caso este incumple el contrato. Garantía de fiel cumplimiento para el caso de las micro y pequeñas empresas. El reglamento dispone que en los casos específicos de los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicio en general, así como los contratos de consultoría en general, de ejecución y consultorías de obras, que celebren con las entidades estas micro y pequeñas empresas, pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento la retención del 10% del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la entidad eh, como una manera de garantizar, ¿no?, el fiel cumplimiento. En el caso de los contratos para la ejecución de obras, el beneficio solo procede cuando el procedimiento de selección original del cual derive el contrato sea una adjudicación simplificada, que el plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a 60 días calendario, y el pago a favor del contratista considere al menos dos valorizaciones periódicas en función del avance de obra, y dicha retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse. Esto de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Existe además dentro de las prestaciones propias del contrato, prestaciones que son accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines. Para estas prestaciones accesorias se debe otorgar también una garantía adicional equivalente al 10% del valor total de las prestaciones accesorias y se debe renovar hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas y deben celebrarse en otro contrato, que también es accesorio al contrato principal. Las micro y pequeñas empresas pueden solicitar que la entidad retenga como garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias un monto equivalente al 10% del monto del contrato de la prestación accesoria. El OCE, mediante una directiva, establece las disposiciones complementarias para la aplicación de la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Es la directiva número 003-2019-OCE-CD, llamada Lineamientos para la aplicación de la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Excepciones a la garantía de fiel cumplimiento. El artículo 152 del reglamento regula aquellas situaciones por las cuales no es necesario el otorgamiento de garantías por parte del postor. La razón de ello es que en algunos casos es por el monto contractual, dado que exigir una garantía en dichos contratos podría tornar más onerosa la participación de los postores, y en otros casos también eh, la excepción se da porque se trata de un arrendamiento, ¿no? No se justifica que el arrendador brinde una garantía dado que está otorgando de por sí la posesión de un bien inmueble o mueble a favor de la entidad. El artículo 152 del reglamento establece que no se otorga garantía de fiel cumplimiento ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
en los siguientes casos. En los contratos de bienes y servicios distintos a la consultoría de obra, cuyos montos sean iguales o menores a 200.000 soles, dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítem, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado. Y dos, a los contratos derivados de procedimientos de selección realizados para compras corporativas, cuando el monto del contrato a suscribir no supere también el monto de 200.000 soles. También procede en el caso de adquisición de bienes inmuebles, en los contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, y las contrataciones complementarias celebradas bajo los alcances del artículo 174, cuyos montos se encuentren dentro del supuesto contemplado en el literal A. Ahora vamos a ver la garantía por adelantos. El artículo 153 del reglamento prevé que la entidad solo puede entregar adelantos directos y por materiales, esto con la presentación de una garantía que tiene que ser emitida por idéntico monto. La presentación de esta garantía no puede ser efectuada en ningún caso. La entidad puede entregar adelantos al contratista siempre que haya sido previsto en los documentos de procedimiento de selección, esto con la finalidad de otorgarle financiamiento o liquidez para la ejecución del contrato. El reglamento establece los tipos, las condiciones y el monto de cada adelanto. La garantía tiene un plazo mínimo de vigencia de 3 meses, que puede ser renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Esta garantía puede reducirse a solicitud del contratista hasta el monto pendiente de amortizar. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a 3 meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. Tratándose de adelantos de materiales, la garantía se mantiene vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo de la ejecución contractual. En el caso de adelanto directo, se otorga hasta un 30% del monto del contrato original, esto en caso de bienes y servicios, y hasta un 10% del monto del contrato original en caso de ejecución de obras. En el caso de adelanto para materiales y adelanto para equipamiento inmobiliario, esto se da también para ejecución de obras, el otorgamiento de dichos adelantos en conjunto no deben superar el 20% del monto del contrato original. Ejecución de garantías. El artículo 155 del reglamento regula la ejecución de las garantías. Al respecto, podríamos dividir dicho artículo en dos partes. La primera de ellas regula los supuestos por los cuales se ejecutan las garantías y la segunda parte regula el procedimiento que se debe seguir a efectos de proceder con la ejecución de las mismas. En cuanto a los supuestos, para ejecutar las cartas, bueno, mejor dicho, las garantías, se tiene lo siguiente. El supuesto cuando el contratista no hubiera renovado antes de la fecha de su vencimiento. La garantía de fe y cumplimiento se ejecuta cuando la resolución por la cual la entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por lado arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En otros supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la entidad, independientemente de la certificación del daño efectivamente irrogado. Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurrido 3 días hábiles de haber sido requerido por la entidad, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo que haya sido establecido en el acta de conformidad de relación de las prestaciones, y en el caso de bienes y servicios en general y consultorías en general, o en la liquidación final del contrato en caso de consultorías de obras y ejecución de obras. Esta ejecución es solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista. La garantía por adelantos se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el contrato, exista riesgo sustentado de imposibilidad de amortización o pago, aun cuando este evento haya sido sometido a un medio de solución de controversias.
Por otra parte, en cuanto a su procedimiento, el artículo 155 del reglamento prevé que en cualquiera de los supuestos mencionados anteriormente, la entidad, en forma previa a la ejecución de la garantía por adelanto, requiere notariamente al contratista otorgándole un plazo de 10 días hábiles para que devuelva el monto pendiente amortizado, bajo procedimiento de ejecutar la garantía por adelantos por dicho monto. También se dispone que los supuestos previstos anteriormente están referidos exclusivamente a la actuación de la entidad, siendo de su única y exclusiva responsabilidad evaluar en qué supuesto habilitador se encuentra para ejecutar la garantía, por lo que no afecta de modo alguno el carácter automático de tal ejecución y, por tanto, de la obligación de pago a cargo de las empresas emisoras, quienes se encuentran obligadas a honrarlas conforme a lo previsto en el artículo 33 de la ley. Esto a solo el primer requerimiento de la entidad. En dicho extremo, las empresas emisoras no pueden solicitar que se acredite el supuesto habilitador. No pueden, sin oponer exclusión alguna y sin solicitar sustento ni de condición alguna, y en el plazo perentorio de 3 días hábiles, deben acatar lo exigido por la entidad. Cualquier pacto en contrario contenido en la garantía es nulo de pleno derecho y se considera no opuesto, sin afectar la eficacia de la garantía extendida. Finalmente, se dispone que, ante la eventualidad que una empresa emisora no cumpla con honrar la garantía otorgada, esta sea sancionada por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, la SBS. Ahora vamos a ver el tema de las modificaciones al contrato. El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la ley y el reglamento. Esto por orden de la entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. Asimismo, también se establece que dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico-financiero del contrato. Caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer este equilibrio económico en atención al principio de equidad. El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: por ejecución de prestaciones adicionales, por reducción de prestaciones, por autorización de ampliaciones de plazo y por otros contemplados en la ley y reglamento. Ejecución de prestaciones adicionales. Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta un 25% del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. En el caso de ejecución de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el 15% del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos que están vinculados y, para tal efecto, los pagos correspondientes aún aprobados por el titular de la entidad. En el supuesto que resulte indispensable la realización de prestaciones adicionales de obra, esto por deficiencia del expediente técnico o situaciones imprevisibles que son posteriores a la suscripción del contrato, o por causas no previsibles en el expediente técnico y que no son de responsabilidad del contratista, se pueden ordenar una adicional mayores al 15% y hasta un monto máximo del 50% del monto original contratado. Sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el titular de la entidad puede decidir autorizarla. Esto también siempre que se cuente con los recursos necesarios y adicionalmente, para la ejecución y el pago, debe contarse con la autorización previa de la Contraloría General de la República. En el caso de adicionales con carácter de emergencia, dicha autorización se emite previa al pago. La Contraloría General de la República cuenta con un plazo máximo de 15 días hábiles para emitir su pronunciamiento. Dicha situación debe ponerse en conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, del Congreso de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas,
bajo responsabilidad titular de la entidad. Alternativamente, la entidad puede resolver el contrato mediante comunicación escrita al contratista. Respecto a los servicios de supervisión, en los casos distintos a los de adicionales de obras, cuando se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la entidad, y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión, eh, el titular de la entidad puede autorizar un adicional para el caso de servicios de supervisión, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un monto máximo del 15% del monto contratado de la supervisión. En el caso de adicionales, corresponde que el contratista aumente de forma proporcional la garantía que hubiese otorgado. En reducción de prestaciones, esto consiste en una disminución en las prestaciones originalmente pactadas, ¿no? El titular de la entidad puede disponer la reducción de las prestaciones hasta el límite de 25% del monto del contrato original, aplicable para los casos de bienes, servicios u obras. Y acá también el contratista puede solicitar la disminución de las garantías en la misma proporción de la reducción de la prestación. Autorización de ampliaciones de plazo en el caso de bienes y servicios. Respecto a las causales, procede la ampliación de plazo en los siguientes casos. Cuando se aprueba la adicional, siempre y cuando afecte el plazo, en este caso el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiera otorgado, y por atrasos y o paralizaciones no imputables al contratista. En cuanto al procedimiento, el contratista solicita la ampliación de plazo dentro de los 7 días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso. La entidad resuelve dicha solicitud y notifica a través del SEACE su decisión al contratista en un plazo de 10 días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista bajo responsabilidad del titular de la entidad. En virtud de la ampliación otorgada, la entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal. Respecto a los efectos de esta ampliación de plazo, la ampliación de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y consultorías en general dan lugar al pago de gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, se paga al contratista según la tarifa contratada cuando se haya establecido dicho sistema de contratación, o en su defecto, se paga el gasto general y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad. Cualquier controversia relacionada con la presión de plazo puede ser sometida a conciliación en arbitraje dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación de esta decisión. Eh, Autorización de ampliación de plazo, en este caso en temas de ejecución de obras. Respecto a las causales, el contratista puede solicitar la ampliación de plazo por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra al momento de la solicitud de ampliación de plazo. Entre las causales están atrasos y o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiera otorgado, y cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de mayores metrados. Esto en contratos a precios unitarios. En cuanto al procedimiento, para que proceda una ampliación de plazo, el contratista, por intermedio de su residente de obra, anota en el cuaderno de obra el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen la ampliación de plazo, y, de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos.
Dentro de los 15 días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor. Esto con copia de la entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. Luego, el inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión respecto a la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la entidad y al contratista en un plazo mayor, no mayor de 5 días hábiles, contados desde el día siguiente de presentar la solicitud. La entidad resuelve dicha ampliación y notifica a través de SEACE su decisión de contratista en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en este informe. Ahora, en caso del inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el párrafo anterior, la entidad resuelve sobre la ampliación solicitada y notifica a través de SEACE su decisión al contratista en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo previsto para que el inspector o supervisor emita su informe. Si dentro del plazo de 20 días hábiles de presentar la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe ninguna opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista. Ahora, cuando las ampliaciones de plazo se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo se tramita y se resuelve de manera independiente. Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que es debidamente acreditado y sustentado por el contratista, y no se haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el contratista puede solicitar a la entidad ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valorice los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento señalado ya anteriormente. La ampliación de plazo obliga al contratista, como condición para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor la programación CPM y su respectivo calendario de avance de obra valorizado autorizado. Así también debe presentar la lista de hitos no cumplidos, el detalle de riego acaecido, su asignación, así como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida. Esto tiene que presentarlo en un plazo que no puede exceder los 7 días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la aprobación de ampliación de plazo. El inspector o supervisor los eleva a la entidad con los reajustes que pueda concordarse con el contratista en un plazo máximo de 7 días, contados a partir del día siguiente de la recepción del nuevo calendario representado por el contratista, en un plazo no mayor de 7 días. Acá también cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliación de plazo puede ser sometida al respectivo medio de solución de controversias dentro de los 30 días hábiles posteriores a la fecha en que la entidad debió notificar su decisión o de la notificación de la denegatoria, ¿no?, total o parcial, de la solicitud formulada. Efectos de la modificación del plazo contractual. Eh, las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de mayores costos directos y mayores gastos generales variables. Ambos están directamente vinculados con dichas ampliaciones. Los costos directos se encuentran debidamente acreditados y forman parte de aquellos conceptos que integran la estructura de costos de la oferta económica del contratista. Los mayores gastos generales variables se determinan en función al número de días correspondientes a la ampliación multiplicado por el gasto general variable diario, salvo en los casos de las ampliaciones de plazo que se aprueban para la ejecución de prestaciones adicionales de obra y que tienen calculados en su presupuesto sus propios gastos generales. Solo cuando la ampliación de plazo sea generada por la paralización total de la obra por causas ajenas a la voluntad del contratista, da lugar al pago de mayores gastos generales variables debidamente acreditados. De aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales variables de la oferta económica del contratista.
En el supuesto de que la reducción de prestaciones incluya partidas de la ruta crítica que generan la reducción del plazo de ejecución de contractual, al estar directamente relacionadas, implica la reducción de los gastos generales variables que correspondan a dicha reducción, además de la reformulación del programa de ejecución de obra y sus calendarios. En virtud de la ampliación otorgada, la entidad amplía, sin solicitud previa, el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentran vinculados directamente con el contrato principal. Otras modificaciones contempladas en la ley y reglamento. Eh, Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato, siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas y que no sean imputables a alguna de las partes. También estas modificaciones deben permitir alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente y no se deben cambiar los elementos determinantes del objeto de contratación. Pero estas modificaciones deben cumplir también con los siguientes requisitos y formalidades. Se tiene, por ejemplo, que es necesario un informe técnico legal que sustente, uno, la necesidad de la modificación a fin de cumplir con la finalidad pública del contrato de manera oportuna y eficiente. Dos, que no se cambien los elementos esenciales del objeto de la contratación. Y tres, que sustente que la modificación derivada de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas no sean imputables a las partes. También, en el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, corresponde contar con la opinión favorable del supervisor. Y también se requiere la respectiva subvisión de la adenda y su registro en el SEACE conforme lo establecido por el OCE. Por otro lado, cuando la modificación implique el incremento del precio, adicionalmente a los documentos ya señalados, corresponderá también contar con lo siguiente: la certificación presupuestal y la aprobación por resolución del titular de la entidad. Finalmente, adicional a los supuestos de modificación de contratos establecidos que se han expuesto, también podría ser modificado cuando el contratista ofrezca bienes y servicios con iguales o mejores características técnicas, siempre que tales bienes o servicios satisfagan la necesidad de la entidad. Tales modificaciones no varían las condiciones que motivaron la selección de contratista. Esas son las causales, ¿no?, de modificaciones contempladas en la ley de reglamento, con los requisitos que implica, ¿no?, que se deben cumplir. Hasta aquí he concluido con la exposición. Espero que haya contribuido con ustedes en que tengan más conocimiento en tema de ejecución contractual, y estoy presto a cualquier consulta o pregunta. Muchas gracias. Bien, estimado doctor, estimados participantes, si desean realizar alguna intervención, pueden escribirnos al chat o prender su micrófono, ya están habilitados. Bien, estimado doctor, creo que no hay preguntas y por lo del chat les ha quedado bastante claro la sesión. Le extendemos totalmente nuestra gratitud, doctor, por su participación en este diplomado. De verdad, su conocimiento y experiencia han sido bastante enriquecedores para cada uno de los participantes del día de hoy y esperamos contar con usted en futuros eventos académicos, estimado doctor. Muchísimas Sí, gracias. muchas gracias por la invitación y muy agradecido también por la confianza. Listo, doctor, muchísimas gracias. Bien, estimados participantes, con ello hemos finalizado la sesión que se tenía preparada para el día de hoy. Muchísimas gracias por prestar su atención, que tengan muy buenas noches y hasta la próxima.